Gloria a Dios. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Job. Vamos a leer ahí en el libro de Job. Gloria a Dios. ¿Tiene el libro de Job? Quiero que leamos desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer bastante en esta noche, así que vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 1 de Job, y dice: Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, y solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no hablas blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibieron de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elisab, Temenita, Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita. ¿Dónde estoy? Luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos das la oportunidad día tras día de estar en tu presencia. Te pedimos que a través de tu palabra poder ser llevados, guiados, Señor, y llevados a un nivel mayor de conocimiento y de revelación, Padre. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Señor, queremos recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En tu nombre, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído el libro de Job completo? La historia, toda la historia. ¿Lo ha leído en alguna oportunidad? Le animo a que la repita. Que podamos revivir ciertas historias de la palabra del Señor. Pero ¿qué quiero compartirle en esta hora? Cuando usted y yo leemos este tipo de historia, podemos ver y podemos pedirle a Dios y extraer de la palabra del Señor todo aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Pero, ¿cuál es el propósito de la historia, o cuál es el propósito de lo que Dios permitió en la vida de Job? Siempre desde el comienzo, desde el primer momento que Dios empieza él a dar testimonio de Job, siempre recalca algo: la rectitud, la integridad, lo celoso de Job con cuanto a lo de Dios, lo temeroso de Job ante las cosas de Dios. Siempre recalcando. Lo primero que hace Dios es recalcar y en poner en valor realmente lo que era Job para Dios y lo que era Dios para Job. Pero dice la palabra de Dios que cuando se encuentra la historia, o nos relata la historia, dice que Satanás venía de rodear la tierra, de andar ahí de aquí para allá, viendo a ver qué puede hacer. Dice que Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has visto?
Y lógicamente que la contestación de Satanás no era desconocer lo que Job era, no desconocía realmente la vida de Job, sino que yo quiero que usted y yo recalquemos algo en el capítulo 1, cuando Satanás contesta. Jehová dijo a Satanás, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire la descripción del enemigo. Cuando Dios habla con él, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job la fidelidad, lo recto? Y dice, ¿pero qué? ¿Acaso Job sirve de balde? Diciéndole o parafraseando el hecho de decir, sí, él te sirve porque lógicamente de ti tiene beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que Job tiene o encuentra en ti? Tú le bendices, tú has cercado su casa, su vida, su familia, sus cosas. Yo no puedo hacer nada. Eso es lo que le está diciendo el enemigo. Tú lo has cercado. Tú has hecho un vallado alrededor de él. Tú lo has cubierto, tú lo estás cubriendo, protegiendo sus bienes, sus casas, su hogar, su familia, su trabajo. Todo lo que es él y lo que tiene él está bajo tu cuidado. ¿Cuántos entienden lo mismo que yo? El enemigo no era que lo desconocía la vida de Job o lo que era Job, sino que nunca pudo el enemigo ir más allá de lo que Dios le permitía, porque siempre se encontraba con el cerco, siempre se encontraba cuando trataba, dice que la misma palabra dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando. De esa manera lo encontró Dios y le preguntó, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? Y dice la Biblia que él anda como león rugiente, buscando una grieta, una falla, una falencia, buscando una debilidad, buscando el hecho de decir, bueno, ¿quién se salió del cerco? ¿Quién se apartó del cuidado de Dios? El Salmo 91, ¿qué dice? A ver, los lectores. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que el enemigo está alrededor, pero aquellos que habitan al abrigo del Altísimo, aquellos que están a la sombra del Omnipotente, no pueden tener el acecho del enemigo, el golpe, no pueden sentir realmente, mi hermano, el tormento que es que el enemigo toque nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el mismo enemigo da testimonio. Y lógicamente que va a servirte Job. Y lógicamente que no va a renegar de ti. Y lógicamente que va a poner tu nombre en alto. Y más vale que va a ser recto. Y más vale que esto, si lo has cercado, si lo has guardado, si lo tienes protegido, si lo tienes guardado. Si no, es imposible acercarse, si es imposible que le haga nada. Pero deja que, quítale el cerco y ahí verás si te adora o no. Y ahí verás. Ahí verás si cuando toques sus bienes, cuando toques su familia, cuando toques sus cosas, ahí vas a probar, ahí vas a ver, ahí vas a medir. Mira el tupé del enemigo probándolo a Dios. Pero me encanta la descripción del enemigo. Tú lo has cercado. Tú lo has cercado. Qué importante es, mi hermano, que nosotros como hijos podamos sentir el cerco que hay alrededor nuestro. Que a pesar a veces de las fallas, de la falencia, a pesar de que muchas veces es porque nos hemos acercado mucho a la orilla, es porque nos estamos alejando a lo mejor, pero el cerco de Dios está. Tú le has cercado
a él, a sus bienes, su familia. Todo lo que tiene, su trabajo está con bendición. Todo lo que tiene es bendecido, como dicen. No le has cercado, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Empieza hablando la historia de lo que tenía Job. La cantidad de yuntas de bueyes, de camellos, de ovejas, tierra. Era una persona importante, de peso, dice la palabra, y tenía más que todos los orientales en su tierra. Pero todo lo tenía por causa de ¿quién? De Dios. De Dios. Todo lo tenía por causa de Dios. De la bendición, de la cobertura, de la protección, del cerco, del cuidado de Dios. Dios bendecía su vida. Dios bendecía su hogar. Dios bendiciendo su trabajo, su familia. Dios bendeciendo sus negocios. Todo estaba bendecido por Dios. Mi hermano, usted y yo, decía Jonathan ahí, hemos comenzado un año y todos los años años son iguales, comienzan y terminan de la misma forma. Ahora la diferencia no la hace el año, la diferencia la hacemos nosotros. Y la diferencia está en cuánta bendición de Dios tenemos. Ahora, la bendición de Dios que está en nosotros, que puede llegar a nuestra vida, depende de qué. Depende de nuestra fidelidad con Dios. Depende de nuestro acercamiento a Dios. Depende de cuánta búsqueda de Dios tengamos. Satanás diciendo, ¿acaso te servirá Job de balde? No. Mi hermano, usted y yo tenemos que ver el favor de Dios y saber que por el favor de Dios yo le sirvo. Por la protección de Dios, por el hecho de buscar a Dios, yo sé que hay recompensa, yo sé que hay cuidado, yo sé que hay bendición, yo sé que hay prosperidad, yo sé que hay, mi hermano, sirviéndole a Dios, la cobertura, el cerco de Dios está. El cerco de Dios está alrededor nuestro. Que el enemigo no puede tocar y no puede darnos mayor carga de la que podamos llevar. Dios no le va a permitir que poner una carga mayor de la que nosotros podamos llevar. La bendición de Dios está. El cerco de Dios está a nuestro alrededor, en nuestros hijos, nuestra familia. Job no ignoraba la bendición de Dios. Job no ignoraba que era por el favor de Dios que él tenía todo lo que tenía. Y no lo ignoraba de tal manera, mi hermano, que tan temeroso era de Dios, que dice que como tenía 7 hijos, cada día tenía un banquete. Todos los días tenían un banquete los hijos. Y cada uno de los días, al terminar el día, él ofrecía sacrificio, holocausto a Dios y le pedía perdón a Dios. Por si acaso mis hijos te han ofendido. Por si acaso a lo mejor mis hijos en su corazón, en su pensamiento o en algo te han ofendido. Era temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque Job sabía que él necesitaba la cobertura de Dios. Él sabía, mi hermano Job sabía que necesitaba permanecer fiel a Dios para que el bien de Dios no se fuera de su lado. Él sabía que mientras él se mantuviera fiel, las promesas de Dios estaban intactas sobre él. Mientras él se mantuviera fiel, las promesas sobre su familia estaban intactas. Mientras él se mantuviera fiel, las promesas de Dios estaban intactas sobre él, sobre su vida, sobre sus bienes. Y dice que le permitió Dios tocar todo lo que él tenía. Y en cuestión de horas, solamente los bueyes, los camellos, las ovejas, los hijos, perdió todo en cuestión de horas.
Pero dice que él, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendecido. Jehová dio y Jehová quitó. Mi hermano, la conciencia que Job tenía de que todo era de Dios era extraordinaria. El pensamiento que él tenía tan fuerte en cuanto que todo lo que él podía tener, disfrutar y vivir venía de Dios. Y así como venía de Dios, también Dios tenía el poder para quitarlo. Pero nosotros, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en diferentes circunstancias y empezamos a los ay, 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 a renegar, a quejarnos, a buscar el argumento, a buscar el por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Job en ningún momento, mi hermano, dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Si he tratado de vivir dignamente, si he tratado de vivir rectamente, todos los días me postro, todos los días ofrezco holocausto, sacrificio, por si las dudas, ¿por qué a mí? Y dice que lo primero que hizo Job es adorar a Dios y postrarse delante de Él. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Mi hermano, la vida de Job nos puede dar infinidad de enseñanzas. Ahora, ¿qué quiero yo recalcar para ir cerrando? Que muchas veces nosotros, mi hermano, no nos damos cuenta el motivo, la razón de la circunstancia que atravesamos. El enemigo no viene a golpear o intentar golpear nuestras vidas porque nos odia, más allá que nos odie. Usted y yo tenemos que darnos cuenta y entenderlo siempre, que usted y yo estamos en medio de una lucha de poder. Pero no es contra usted o contra mí, sino que el enemigo siempre está tratando de que usted y yo bajemos nuestra mirada y dejemos de confiar en Dios. ¿Cuántos creemos y cuántos declaramos que Dios es nuestro sustento? ¿Lo declaramos y lo creemos? Si usted y yo declaramos y creemos que Dios es nuestro sustento, ¿qué cree que el enemigo tratará de hacer? Que nuestro sustento se vea en peligro. ¿Para qué? Para ver dónde quedó nuestra declaración y a dónde quedó nuestra fe. ¿No era que Dios era tu sustento? Si yo lo único que te toqué es el dinero. Si yo lo único que te toqué fue tu fuente laboral. ¿No era que Dios es tu sustento? ¿No era que Dios es tu sustento? Confesamos y declaramos cosas que no nos damos cuenta, y no es porque no las declaremos o está mal declararlas. Mi hermano, usted y yo tenemos que declararlas. Job las declaraba. Ahora no podemos ignorar que el enemigo tratará por todos los medios de que usted y yo bajemos nuestra mirada y desconfiemos. Desconfiemos de Dios. Desconfiemos de quien nos bendice, de quien nos guarda, de quien nos protege, de quien nos cuida. Se enferman nuestros hijos.
Y creemos y sabemos que Él es nuestro sustentador, nuestro sanador y que nuestros hijos están en sus manos. ¿Cuántos declaran que sus hijos están en sus manos? Ahora, ¿de quién son sus hijos? ¿Suyos o de Dios? ¿De quién son sus hijos? ¿Son suyos o son de Dios? Pero cómo duele cuando vemos que a las 3 de la mañana hay que salir porque se le cerró el pecho. Y todo sucede en la noche, ¿vio? Pero cómo realmente hace tambalear nuestra fe cuando vemos realmente que por una enfermedad o algo ha tocado la vida de nuestros hijos. Y acudimos rápidamente a la ciencia y no está mal. Y lloramos y gemimos. Pero si no es nuestro Dios nuestro sanador, no es Dios nuestro sustento, nuestro sanador, el que vela por nosotros. Satanás le dice a Job, y lógico que te va a servir, si es imposible penetrar el cerco, si todo lo tienes cuidado, protegido, guardado, su vida, su hogar, su familia, sus bienes, su trabajo, todo está ahí. Ahora nosotros tenemos que adorar y bendecir a Dios, pero nunca perdamos de vista de quién es todo y a quién le pertenece todo. Y si Dios nos da la oportunidad, mi hermano, de vivir, de tener, de administrar, es para darle la gloria a Él. Pero cuántas veces porque se perdió algo o porque no salió algo como tenía que salir o porque nos vimos, mi hermano, diezmados en alguna área de nuestras vidas, nuestra devoción, nuestra relación, nuestra intimidad con Dios ha decaído. Job dice que por las dudas él bendecía a Dios, por si las dudas. Más allá de todo lo cotidiano que él hacía, pero por las dudas, adoraba y bendecía y ofrecía ese holocausto a Dios. Por si sus hijos a lo mejor habían pecado en acción o en omisión. Por las dudas. ¿Cuántos se levantan temprano a buscar a Dios por las dudas? Por si las dudas. Eso es hacer más de lo que hacemos. Eso es ir y caminar o llevar mi hermano, la carga 1 milla más. La diferencia no está en el día, en los años. La diferencia está en nuestra acción. En nuestra acción. La diferencia está en nuestra manera de vivir en la relación con Dios. Mi vida depende de Dios, su vida depende de Dios. Su vida depende de Dios. Y el enemigo siempre tratará todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, tratará de que usted y yo bajemos nuestra mirada y desconfiemos de Dios. Desconfiemos de Dios. Pero dice que Job en su primera etapa, dice que él adoró a Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Después dice que le tocó su propia carne, hasta los huesos. Con un tiesto se golpeaba, se rasgaba, se acostaba en ceniza. Pero dice que de él no salió una pronunciación de queja, porque Jehová dio y Jehová quitó, sea Dios glorificado. Mi hermano, en esta noche, que usted y yo podamos
No volver muchas veces a cambiar nuestro pensamiento, sino el hecho de revertirlo. Revertir el hecho de tener en valor de quién es todo lo que tenemos. Porque cuando usted y yo creemos, pensamos que algo es nuestro por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad, es el peor error que cometemos. Es el peor error. Cuando ya nuestro sustento ya no viene de Dios, sino que somos nuestros propios proveedores. Es el peor error. Cuando dejamos de obedecer y de darle a Dios y de ser fieles a Dios, es lo peor que podemos hacer. Porque se rompe el cerco de bendición, de cuidado, de protección, y quedamos a la deriva como un blanco fácil. Como un blanco fácil. Y Satanás, que anda rondando, buscando, él sabe quién tiene el cerco completo y quién no. Y lógicamente, ¿cómo no te va a servir? Si hay un cerco, lo has cercado. Me encanta esa expresión. Lo has cercado. A él, sus bienes, su familia, su trabajo, le has bendecido, todo lo que tiene. ¿Cómo no te va a servir? Hasta el enemigo se da cuenta muchas veces de lo que usted y yo no nos damos cuenta. Como ángeles guardan y velan nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Como la bendición de Dios está alrededor nuestro. Por eso es necesario, mi hermano, es necesario que usted y yo le adoremos a Dios y le digamos: Señor, todo es tuyo, todo es tuyo. Todo te pertenece. Todo. Yo quiero que cierre sus ojos. Ahí donde están. Y dele gracias a Él.